Ok. Sí se puede visualizar, ¿cierto? Ok, ya. Cualquier cosa o duda o si quieren que repita algo, me lo dicen, no tengo problema. Si puede ser mejor por el micro, sería mejor porque no puedo ver los mensajes cuando estoy compartiendo. Primero presentarme, ¿no? Yo soy la estudiante Yuto Ramos Yanet de la Escuela de Enfermería de tercer año, yo voy a pasar a cuarto. Y comenzamos primero, en este caso me tocó los tópicos de páncreas, conductos biliares y vesícula biliar respecto a hoy día, ¿no? Entonces vamos a comenzar con páncreas. Déjenme colocar el lápiz, la pluma ya, ok. El páncreas, primero mencionar que es una glándula digestiva accesoria porque tiene funciones endocrinas, ya que libera sustancias como la insulina y el glucagón, ¿no? Después lo voy a especificar eso. Solo mencionar eso. Creo que la semana pasada han llevado parte del sistema digestivo y dentro de esto también está el páncreas, por eso es que se menciona que es una glándula digestiva accesoria y alargada, como pueden observar en la imagen, ¿no? Y cruza en las vértebras L1 y L2, o sea, la lumbar 1 y lumbar 2. Y aquí no he colocado una imagen del abdomen, pero voy a tratar de dibujarlo a ver si me sale bien. Esto es como si fuera el abdomen. Y creemos aquí más o menos que esté el páncreas, algo así. Y a la altura, si colocamos una línea transversalmente, esto va a estar a la altura de las vértebras L1 y L2, en base, me refiero a las vértebras de la columna vertebral, lumbar 1 y lumbar 2 aproximadamente. Y también mencionar que está posterior al estómago, esto significa que delante del páncreas va a estar el estómago. Y el páncreas está entre el duodeno, específicamente la segunda porción del duodeno, la segunda porción y el vaso. Por ejemplo, aquí ya como he dibujado el páncreas, en esta parte de aquí, la cabeza, está la segunda porción del duodeno, así como si le estuviera abrazando. Y por la cola, el otro lado del páncreas, está el vaso. Por eso es que se menciona que está entre el duodeno, la segunda porción en específico y el vaso. Aquí en el dibujo que he hecho más o menos se puede visualizar cómo se podría ver. Y también mencionar que ocupa la pared posterior del estómago, del abdomen, está en la parte posterior, ya que delante del páncreas, como hemos dicho, está el estómago. Y el páncreas es un órgano retroperitoneal. ¿Por qué se dice que es un órgano retroperitoneal? Porque el peritoneo es una capa, es como que el peritoneo estuviera encima del páncreas y detrás de esta capa está recién el páncreas. Por eso es que se dice que es retroperitoneal, detrás del peritoneo. Pero también mencionar que, si bien es cierto, se menciona que el páncreas es retroperitoneal, pero no todas las partes del páncreas. La cola es una excepción. La cola no es retroperitoneal, no está detrás del peritoneo. Ahora ya especificando las partes del páncreas, como aquí podemos mencionar, primero resaltamos la cabeza, ¿no? La cabeza del páncreas, que tiene una forma de C, por así decirlo, y es donde va a estar insertada la segunda porción del páncreas, algo así. Esta segunda porción, diré del duodeno, disculpen, la segunda porción del duodeno va a estar en forma de C, y ahí se va a insertar la cabeza del páncreas. Y de la parte inferior de la cabeza, como podemos ver, se saldría el proceso unciforme. Esta parte de aquí, como decir la punta, es el proceso unciforme. Lo que seguiría de la cabeza es el proceso unciforme.
que está posterior a los vasos mesentéricos superiores. Significa que aquí hay unos vasos sanguíneos. Sería delante de este proceso unciforme, que son los vasos mesentéricos superiores. Aquí estarían los vasos mesentéricos superiores. Delante del proceso unciforme. Ahora con la siguiente parte del páncreas sería el cuello, ¿no? El cuello es anterior a los vasos mesentéricos superiores, lo que quiere decir que estos vasos mesentéricos superiores estarían pasando por detrás del cuello. Así estaría como que observándose. Entonces ya dijimos que los vasos mesentéricos superiores pasan por delante del proceso unciforme, pero pasan por detrás del cuello. Y así es como más o menos se podría ver a los vasos mesentéricos superiores. Y la otra parte sería el cuerpo, ¿no? Que le sigue al cuello, que es la porción más grande, por así decirla, o la más extensa que forma parte del páncreas, que está alargado y que se extiende, como podemos ver, desde el cuello hasta la cola. Y se dice que el cuerpo está aproximadamente a la altura de la vértebra lumbar 2. Aproximadamente a esa altura está el cuerpo. Y la cola del páncreas termina al final insertándose por los ligamentos esplácnicos renales. Aquí no se puede ver, pero aquí estaría más o menos el vaso. Solo tenemos un único vaso, creo que ese órgano no se llegó a tocar. Pero aquí tenemos un único vaso que estaría a este lado, al lado izquierdo del páncreas. Hay que tener mucho en cuenta la orientación. Creo que en la primera clase se les enseñó sobre orientación en anatomía. Siempre hay que tener en cuenta la derecha o izquierda de acuerdo al paciente o al cadáver, por así decirlo, no de nuestra perspectiva, porque mi derecha sería la izquierda del paciente. Tenemos que tomarla de la perspectiva del paciente. O sea, la izquierda del páncreas, que sería este lado, su izquierda, estaría el vaso. Y el vaso tiene unos ligamentos esplenorrenales que también están en relación con el riñón, unos ligamentos, digamos, algo así. Y a través de estos ligamentos está pasando parte de la cola y lo sostiene, por eso mantiene esa postura el páncreas. Si no, sería lógico pensar que se pudiera como que movilizar, ¿no? Eso es respecto a la cola. El proceso onciforme solo es esta parte, como digo. Lo resaltante que podríamos mencionar del proceso onciforme es que los vasos mesentéricos superiores pasan delante del proceso onciforme. Ahora respecto a los conductos del páncreas, ¿no? Tenemos el conducto principal pancreático, que es el de aquí, que se puede observar, ¿no? Que está yendo desde la cola, toda la parte del cuerpo, cuello, y llega a parte de la cabeza, y aquí forma como que gira un poco, y llega aquí, y en esta parte se va a unir aquí, como dijimos, está el duodeno, ¿cierto? La segunda porción del duodeno. Aquí no se visualiza, pero así estaría la segunda porción. Entonces, este conducto principal pancreático estaría desembocando en el duodeno, formando una papila, que esa sí se puede visualizar en el cadáver. Por ejemplo, cuando tengan la oportunidad de estar en el anfiteatro y tengan al duodeno, en la porción del duodeno, en esta segunda porción en específico van a poder ver como unas papilas, claro, algo que resalta como si fueran unos huequitos. Hay uno en específico que se ve mejor, más grande, esa es la papila mayor, que daría a entender que ahí está desembocando el conducto principal pancreático, o de Wilson, ¿no? También como se le conoce. Y el conducto pancreático principal se une con el conducto colédoco. El conducto colédoco viene de la vesícula biliar, ¿no? Por lo que quiere decir que contiene bilis. Esa es su principal función de este conducto, está transportando el bilis. Entonces, el conducto colédoco se va a unir con el conducto principal pancreático, como podemos observar en la imagen, y esto se le denomina como la ampolla pancreatodonal,
y esta ampolla se une como un solo conducto, incluso también de Vater, también se le conoce como la ampolla de Vater más conocida. Y aquí es donde, por ejemplo, hacia el duodeno se va a secretar ya sea por parte del páncreas jugo pancreático, porque esa es su función del páncreas a nivel de secreción exocrina para ayudar a la digestión. En el caso del conducto colédoco, su función es secretar o llevar bilis para favorecer la emulsificación de lípidos, porque los lípidos no son fáciles de digerir y no se digieren a menos que se tengan en presencia bilis para colocarlas en partículas más pequeñas. Eso es un poco de fisiología. Entonces ya, continuando, el conducto colédoco, como dijimos, se une con el conducto pancreático principal, forman la ampolla de Vater. Esta se va a poder observar en la segunda porción del duodeno como la papila mayor. Pero no solo tenemos la papila mayor que se puede observar en la segunda porción del duodeno, sino también tenemos una papila menor que se va a observar un poco más arriba de la papila mayor, y este va a ser debido al conducto pancreático accesorio, ¿no? Que como podemos ver, el conducto pancreático accesorio, o como dice aquí su nombre, de Santorini, ese es su epónimo, de Santorini, viene también, es como que una rama del conducto pancreático principal. Esta rama es llamada conducto pancreático accesorio y se también desemboca en la segunda porción del duodeno y se puede observar como la papila menor. Esta es también conocida papila menor y no es no se puede observar tan fácilmente en los cadáveres cuando estén en el anfiteatro. En ciertas ocasiones, dependiendo del cadáver, puede ser que sí se observen y algunos no. Pero lo que sí se va a observar en los cadáveres es la papila mayor. Eso sí, en casi todos los cadáveres se pueden observar. Eso respecto a los conductos. Ahora respecto a las funciones, ¿no? Les dije que el páncreas tenía dos funciones. Una función exocrina y una función endocrina, por así decirlo. La secreción exocrina se refiere al jugo pancreático, como ya le estaba adelantando, ¿no? El jugo pancreático, como sabemos, tiene enzimas que ayudan a la digestión. El jugo pancreático, ajá, que vienen específicamente de las células acinares del páncreas. Si histológicamente pudiéramos observar el páncreas, ahí podríamos ver a las células acinares y cómo se forma el jugo pancreático. Pero solo para mencionarles, el jugo pancreático específicamente viene de las células acinares y eso es lo que se le menciona a la secreción exocrina, que es un mayor porcentaje, ¿no? La principal función del páncreas generalmente se confunde y creen que es la secreción endocrina, o sea, la secreción de insulina y glucagón. No, eso no, es casi solo 1% esa función. Casi más del 90% su función es exocrina, o sea, producir jugo pancreático. Eso específicamente es la función del páncreas. A veces suele confundir que la función endocrina es mayor, pero no es así. Y por otro lado, ya en la secreción endocrina, función endocrina, se encargan, como ya lo estuve diciendo, de la secreción no solo de glucagón y insulina, pero son las dos sustancias que mayormente, o proteínas que mayormente se conocen, ¿no? La insulina más que todo. La insulina, disculpen por la letra, pero ahí está. Ya, la insulina, que es principalmente secretada por las células beta pancreáticas. Las células beta, eso nunca se olviden, eso les van a hacer recordar, pero hasta, hasta los últimos años, porque en patologías es muy importante esto recordarlo. Y la otra proteína es el glucagón hormona, ¿no? También glucagón. El glucagón, por otro lado, es secretado por las células alfa pancreáticas. Ya sabemos que solo para mencionar, ¿no?, algo, que la insulina es por así decirlo, hipoglucemiante. Digamos, después de comer carbohidratos tenemos alto contenido de glicemia, ¿no? Si tenemos un alto contenido de glicemia o de glucosa, la principal función, el páncreas lo que va a hacer es secretar insulina. ¿Para qué? Para disminuir esta glucosa, porque la insulina, su función es hipoglucemiante. Lo que busca es disminuir la glucosa. Y por otro lado, el glucagón es su antagonista, ¿no? El glucagón, en casos donde haya menor
cantidad o concentración de glucosa, la respuesta del glucagón va a ser aumentar la glicemia, va a aumentar la glucosa. Esa es la función. Eso es principalmente al páncreas en cuanto a sus funciones. Ahora ya en cuanto a la irrigación, ¿no? Un poco más complicada creo que la irrigación porque son nombres que hay que recordar. Seguro que en los demás sistemas o en los anteriores temas que ya han tocado ha sido un poco más complicado esto porque son muchos nombres y a veces son dificultosos aprenderse, ¿no? Pero yo generalmente trato de relacionar, ¿no? Los nombres, porque los nombres son, tienen relación con el órgano a que se está refiriendo. Por ejemplo, en la irrigación del páncreas, principalmente se da por las arterias esplénicas. Ajá. ¿Y cómo sabemos cuáles son las arterias esplénicas? Por ejemplo, en esta imagen que yo coloqué sin nombres, pero si tenía nombres, a veces puede venirte así en el examen. Y digamos, es difícil, ¿no? Como reconocer cuál hay tantos vasos sanguíneos entre arterias y venas, ¿no? Pero fácil, cuando escuches esplénica, ¿qué es esplénica? No esplénica. Esplénica se refiere a vaso. Esplénica literalmente se está refiriendo al vaso, y este de aquí es el vaso. Aquí se puede observar mejor el dibujo, este es el vaso. Entonces, si nos dicen que el páncreas está irrigado principalmente por las arterias esplénicas, se están refiriendo a la arteria que está dirigiendo hacia el vaso, ¿no? Entonces es esta arteria de aquí, como que esta larguita que se ve aquí, esta es la arteria esplénica. Entonces, si ya reconocemos, y gracias al órgano del vaso, reconocimos que este es la arteria esplénica, esta arteria de aquí es la que tiene varias ramas, da casi 10 ramas aproximadamente para poder irrigar al páncreas. Y en la imagen se puede observar como que en el fondo, como si estuvieran atravesando el páncreas, unas pequeñas ramitas. Esas son las ramas, las 10 aproximadamente ramas o más que irrigan el páncreas. Específicamente, como podemos observar, el cuerpo y parte de la cola, más que todo el cuerpo, ¿no? Entonces, la arteria esplénica, con aproximadamente 10 ramas, es la que se encarga de irrigar parte del cuerpo del páncreas. Y así es como podemos identificar, por ejemplo, la arteria esplénica. Otra de las arterias que también irrigan al páncreas son las arterias pancreatoduodenales. Pero primero, para reconocer cuáles son las arterias pancreatoduodenales, hay que saber de dónde vienen, ¿no? Las arterias pancreatoduodenales vienen de las arterias gastroduodenales. ¿Y de dónde provienen las arterias gastroduodenales? Provienen de la arteria hepática común. ¿Y de dónde viene la arteria hepática común? Del tronco celíaco. Y entonces, a partir de este gran vaso, el tronco celíaco, que es este de aquí, que se puede observar que es de gran calibre, un vaso de gran calibre, por eso que se lo denomina tronco celíaco. Seguro que en corazón han visto el tronco brachiocefálico, también de gran calibre, por eso es que se le denomina troncos. Este es un tronco arterioso que se llama tronco celíaco. Ya, entonces, a partir de este tronco celíaco, sabemos que viene la arteria hepática común, que sería la de aquí. Esta es la arteria hepática común. Y a partir de la arteria hepática común, se va a originar la arteria gastroduodenal. Gastrodenal, la de aquí, la que le sigue. Esta de aquí sería la arteria gastroduodenal. Y ya ahora, de la arteria gastroduodenal, se originan las arterias pancreatoduodenales. Entonces, como podemos observar de esta arteria gastrodenal, están saliendo dos. Aquí vemos una arteria y otra arteria por detrás, que no se sombrea bien, pero es otra. Estas son las arterias pancreatoduodenales. Y hay dos, arterias pancreatoduodenales superiores, superior anterior, y arteria pancreatoduodenal superior posterior. Y eso es fácil de distinguir, ¿no? Esta arteria, por ejemplo, la de aquí, la que estoy resaltando, es la arteria pancreatoduodenal superior anterior. ¿Por qué anterior? Porque como podemos observar, está delante del páncreas. Así podemos identificar que es la arteria pancreatoduodenal superior anterior. Y la que está como que una sombra baja, que significa que está en la parte posterior del páncreas, es la arteria pancreatoduodenal superior posterior. Esta de aquí. Y así podemos identificar fácilmente las arterias, ¿no? Y es muy importante saber cómo, desde dónde se originan, ¿no? Así como yo les hice el recuento que viene desde el tronco celíaco y así, desde el tronco celíaco,
y después se origina la arteria hepática común, la de aquí, después de la arteria hepática común viene la arteria eh, gastroduodenal, después de la arteria gastrodenal, ahí recién tenemos a las arterias pancreatoduodenales. Es importante aprendérselo así porque te ayuda a tener una visión más amplia, ¿no? Porque fácilmente yo les puedo decir, arterias pancreatoduodenales son estas, pero no saben de dónde vienen y a veces es un poco difícil identificarlas luego. Pero es que así se originan las arterias pancreatoduodenales y son las que irrigan, en este caso, como podemos ver, la cabeza del páncreas. Y esas no son las únicas arterias que irrigan el páncreas. También tenemos otras dos arterias más, que también son pancreatoduodenales, y estas se originan de la arteria mesentérica superior. Este va a ser como nuestro vaso de mayor calibre, que este sería la arteria mesentérica superior, la de aquí. Entonces, a partir de esta arteria mesentérica superior van a originarse dos arterias pancreatoduodenales, que sí se pueden observar fácilmente en la imagen, ¿no? Acá hay una y acá hay otra. Estas son las otras dos arterias pancreatoduodenales. En este caso serían las arterias pancreatoduodenales inferiores. ¿Por qué inferiores? Porque podemos observar que están a nivel del proceso unciforme del páncreas, a nivel bajo del páncreas, por así decirlo. ¿Y cómo saber cuál es el anterior o posterior? De acuerdo a su ubicación. El que se encuentra delante del páncreas va a ser la arteria pancreatoduodenal inferior anterior. Y la que se encuentra detrás del páncreas va a ser la arteria pancreatoduodenal inferior posterior. Sería la de aquí. Y así, esta es principalmente la irrigación del páncreas. Y así creo que fácilmente se puede identificar, o al menos yo didácticamente así trato de identificar la irrigación. Y por otro lado, ahora en cuanto al drenaje venoso, ¿no? El drenaje venoso es referente a los desechos, ¿no? Que ya se recogen del páncreas. Solo para recalcar. Tenemos aquí las venas pancreáticas y que son tributarias de las ramas esplácnicas. Esto nos ayuda mucho, ¿no? O sea, sabemos que sí, las venas pancreáticas se encargan del drenaje venoso del páncreas, pero ¿cuáles son, no? Y para ubicarnos, nos dan que son tributarias de las ramas espláncnicas. Y esta de aquí, la más alargada, esta vena de aquí, este es la vena espláncnica. Y sus ramas, como podemos ver aquí, pequeñas ramas que sobresalen, que están ingresando al páncreas, estas son las venas pancreáticas, tributarias de las ramas espláncnicas. Y también otro vaso que se encarga del drenaje venoso es la vena mesentérica superior, que es referente a esta aquí, una vena de gran calibre. Mesentérica superior de la vena porta hepática. Ya que específicamente esta es la vena mesentérica superior, para que no se confunda, ya que la vena porta hepática es esta de aquí. Porque como ya podemos adelantándoles, esto de aquí ya es la tríada portal, que en hígado lo vamos a detallar un poco más. Entonces, esta es la vena porta hepática y antes de la vena porta hepática está la vena mesentérica superior, que también se encarga parte del drenaje venoso del páncreas. Eso específicamente a páncreas. Espero haya quedado claro, o si desean que repita algo, díganmelo nomás, no tengo problema. Creo que sí, ha quedado claro. Entonces vamos a continuar con el siguiente punto, que en este caso sería el hígado. En el caso del hígado, primero ubicarlo, ¿no? Aquí sí coloqué una imagen para ubicarlo más o menos. Está en el cuadrante superior derecho. Cuando nos referimos a cuadrante superior derecho, estamos haciendo referencia si dividiéramos a la parte del abdomen en 4 partes. Voy a tratarlo de dividir así. Creo que en la primera clase les he enseñado respecto a esto también, a cómo dividirlo. Entonces, cuando nos dicen que el hígado se encuentra en el cuadrante superior derecho, identificamos, este de aquí es el cuadrante superior derecho, este es el cuadrante superior izquierdo. Como les dije, no se vayan a confundir cuando diga derecho izquierdo, ya que no es de acuerdo a su perspectiva.
es de acuerdo a la perspectiva del paciente o el cadáver. Ya, entonces, y ya, y continuando, ¿no? Este es el cuadrante inferior izquierdo y este es el cuadrante inferior derecho. Ujú. Y nos mencionan que el hígado está en el cuadrante superior derecho, o sea, en esta parte de aquí. Gran parte, no exactamente todo, pero gran parte del hígado está en el cuadrante superior derecho. Y otra división también, otra forma de verlo, sería mediante divisiones de hipocondrio y esto. A ver, voy a tratar de borrar para hacer la otra forma de visualizar por dónde estaría el páncreas y el hígado. Hacemos divisiones aquí, es nivel axilar, a nivel medio, en la línea media, y aquí, y aquí otra división, y así. Creo que estas divisiones sí la llegaron a observar. Ya, y también se menciona que el... Ah, no, me falta una línea aquí. Ya, ahora sí. No es la línea media. Esta línea de aquí sí está bien. Algo así. Y las otras líneas son las líneas, la línea media clavicular, ¿no? En la mitad de la clavícula, sí. Y aquí la otra clavícula, medio clavicular. Ya, más o menos es así. Entonces también se menciona que el hígado está en el hipocondrio derecho. Este es el hipocondrio derecho. Y parte del epigastrio. Este sería el epigastrio. El epigastrio. El hígado estaría en parte del hipocondrio derecho y el epigastrio. Y también se puede ir un poco hacia el hipocondrio izquierdo, ¿no? Esa también es otra forma de visualizarlo en la superficie. Y el hígado está protegido por la caja torácica. Aquí sí se puede observar, por ejemplo, las costillas, es de la caja torácica todo este componente. Y el diafragma está encima del hígado. Está como que así. Voy a tratar de poner con otro color para que se vea mejor. Ya. El diafragma es como si estuviera así. El diafragma es un músculo. El respiratorio seguro que sí lo han visto. Es un músculo y el diafragma está encima del hígado. Y lo ayuda, ¿no? Ayuda al posicionamiento del hígado, porque tiene ciertos ligamentos y tejido conjuntivo que ayudan a sostener al hígado y que se adhiera a la cara inferior del diafragma. Y así el hígado mantiene su posición. Y el hígado normal está debajo de las costillas, de la séptima costilla a onceava costilla. O sea, esta parte de aquí, estamos hablando más o menos de la séptima costilla y termina en la onceava costilla el hígado aproximadamente. Uh-huh. Uh-huh. También atraviesa la línea media hacia el pezón izquierdo. Uh-huh. O sea, está ingresando parte al hipocondrio izquierdo. Eso respecto a su distribución. Y algunos datos me olvidé mencionar, ¿no? Que es el mayor órgano. El hígado es uno de los mayores órganos. Y en segundo lugar está el pie, la piel, ¿no? Que conocemos. El órgano más grande se menciona que es el hígado, aunque últimamente se ha disputado que es la piel. Pero también, para no entrar en confusiones, el hígado también es uno de los órganos más grandes. Y mencionar otro dato, ¿no? Que, por ejemplo, pesa 1500 gramos aproximadamente el hígado y forma 2.5% del peso corporal total, para más o menos calcular el tamaño del hígado o el peso en específico. Este dato del feto he colocado porque el hígado es un órgano en el feto maduro, funciona como un órgano hematopoyético, o sea, se encarga de sintetizar las células sanguíneas, eh, ya sea glóbulos rojos, leucocitos, se encarga de esto. Y por como esta principal función que cumple en el feto, tiene un gran peso en el feto, que pesa el doble que en el adulto. En el feto es de 5% del peso corporal total. Cabe mencionar, de acuerdo al peso del feto, no, que no quiero decir que el hígado del feto sea más grande que el de un adulto, no.
Si no en porcentajes es mayor. Pero claro, por, por el peso corporal, el del adulto va a ser mayor. Y también mencionar que todas las sustancias absorbidas se dirigen al hígado, al sistema de vena porta hepático, ¿no? Es un sistema muy conocido. Y ahora nos dirigimos sobre las caras, ¿no? Específicamente cuántas caras y cuáles son esas caras del hígado. Tenemos principalmente dos caras del hígado, la cara diafragmática y la cara visceral. ¿A qué le denominamos cara diafragmática? En esta primera imagen, voy a cambiar de color a ver. Ya. La cara diafragmática es convexa y específicamente se dice que la cara diafragmática es la parte anterior, o sea, esta parte de aquí. La parte anterior del hígado, la parte posterior, que en este caso no se puede observar bien, pero podríamos decir que esta parte de aquí, en esta imagen, esta es la parte posterior del hígado, y la parte superior, que sería esta parte de aquí que está en contacto con el diafragma, ¿no? Toda esa parte es la cara diafragmática del hígado. Y por otro lado, mencionar que la cara diafragmática es lisa, como se puede observar en la imagen. Y mencionar que la cara diafragmática tiene dos recesos. ¿Qué son los recesos? Creo que sí lo coloqué. Acá está. Los recesos son espacios. Y tenemos dos recesos, los recesos subfrénicos y los recesos suprarrenales. Los recesos subfrénicos son los que se van a encontrar aquí adelante del hígado. No he colocado una imagen que se pueda observar bien en los recesos, pero trataré de dibujar a ver aquí. En esta parte donde dice anatomía es fría. Los recesos son más o menos así. Es como si estuviéramos la persona de lateral y le hacemos un corte sagital. Un corte sagital y vamos a observar esto, ¿no? Aquí va a estar el diafragma. Ajá, este va a estar el diafragma. Y aquí vamos a tener al hígado. Más o menos así. Ok, así. Ok, mi dibujo no es tan bueno, pero ya. Ya, más o menos así es el hígado. Entonces, este es el hígado. El hígado, y ya, esa parte de aquí rojita es el diafragma. Entonces, ¿cuáles son los recesos? Como le dije, los recesos son espacios. Respecto al receso sofrénico, es este receso de aquí, lo voy a cambiar de color amarillo ya. El receso sería esta parte de aquí. Creo que no se puede visualizar bien el amarillo, lo voy a cambiar. Ya. Esta parte de aquí, esta parte en negro, es el espacio. Este espacio es el receso subfrénico. Y el receso subfrénico se divide en dos, receso sufrénico derecho y receso sufrénico izquierdo. ¿Y qué hace dividir estos recesos sufrénicos? Este ligamento de aquí, que sí se puede visualizar en esta imagen. Este ligamento que se llama el ligamento, creo que no coloqué el nombre, no. Este es el ligamento falciforme. El ligamento, más o menos entienden mi letra ya. El ligamento falciforme. En este caso, en el dibujo que he hecho, no se puede observar el ligamento falciforme porque como hemos hecho un corte sagital, el corte no deja ver el ligamento, pero podría ser como si el ligamento estuviera aquí. Y entonces va a dividir un espacio o receso sufrénico derecho y un espacio sufrénico izquierdo. Más o menos traten de imaginarse algo así. Es como si aquí estuviera el receso sufrénico derecho y aquí estuviera el receso sufrénico izquierdo. Como si delante de esto hubiera unos espacios. O sea, no es imaginemos que hay como que no hay otro órgano encima pegado o el peritoneo pegado, sino hay un espacio. Esos espacios se llaman recesos sufrénicos y van a ser divididos por el ligamento falciforme, porque como podemos ver está en el medio, ¿no? Y este receso falciforme se va a extender hacia el peritoneo y va a hacer que se dividan estos recesos sufrénicos en dos espacios.
Eso es respecto al receso frénico. Pero también tenemos un receso suprarrenal, ¿no? Que les mencioné. En esta misma imagen en este mismo dibujo que ya he hecho, aquí vamos a tener otro órgano que va a ser a ver si me sale bien el riñón. Aquí va a estar el riñón, más o menos así ya. Este otro espacio de aquí que estoy resaltando, este otro espacio es el receso suprarrenal. Y como sabemos en anatomía, generalmente los nombres se relacionan a los órganos que están cerca y por eso es que se le denomina receso suprarrenal, ¿no? Porque el riñón está cerca, para también orientarnos, ¿no? Entonces a esto de aquí se le denomina receso suprarrenal. Y también otro dato que podemos inferir, ¿no? Si sabemos que aquí está el receso subfrénico y aquí el receso suprarrenal, vemos que se pueden conectar, ¿cierto? Hay un espacio aquí que los permite conectarse. Entonces, se conoce que el receso subfrénico y el receso suprarrenal se van a unir en la parte anterior del hígado, en esta parte. Eso es respecto a los recesos. Espero que haya quedado un poco más claro. Y ahora resaltar un poco más sobre la cara visceral, ¿no? Porque los recesos, como hemos podido inferir, el receso subfrénico está en la cara diafragmática, ¿no? Porque está aquí delante, en la parte anterior del hígado. Y el receso suprarrenal, no, por otro lado, está en la cara visceral. Ah, no les mencioné dónde está la cara visceral, creo. La cara visceral es en este lado, en esta segunda imagen. Esta parte de aquí es la cara visceral. Es como si estuviéramos en esta persona de aquí, mirando por abajo, y esto estuviéramos, la parte que vamos a mirar, esa es la cara visceral, que es cóncava, ¿no? Y la cara visceral, ¿qué podemos mencionar de la cara visceral? Que está recubierta por peritoneo visceral. Tenemos dos peritoneos, peritoneo visceral y peritoneo parietal. El peritoneo parietal es el que está pegado al abdomen y el peritoneo visceral es generalmente el que poseen todos los órganos, ¿no? El que generalmente del abdomen, por eso es peritoneo, en relación al abdomen. Entonces la cara visceral está recubierta por peritoneo visceral, excepto la fosa de la vesícula. Esta cosa de aquí verde es la vesícula. Estas ciertas partes de la vesícula no van a estar recubiertas de peritoneo visceral, como es el fondo de la vesícula. Esta parte de aquí es del fondo, ya lo voy adelantando, ya que después vamos a hablar de vesícula, pero esta es la parte del fondo de la vesícula, que no está recubierta por peritoneo visceral. Y también podemos ver que aquí el hilio hepático, ¿no? No está recubierta por peritoneo visceral, ya que estos vasos necesitan ingresar al hígado y además conectarse con otros vasos. Por ende, no pueden estar recubiertas completamente por peritoneo. Eso respecto a la cara visceral. Ya mencionamos sobre los recesos hepatorrenales, el ligamento falciforme y el ligamento venoso. Ah, ok. Aquí tenemos el ligamento redondo. Este es referente al ligamento redondo, solo para mencionar, ¿no? El ligamento redondo, aquí también se menciona el ligamento venoso. Este de aquí, ligamento venoso, ligamento redondo. Y ya. Ahora mencionar otro punto es claro, el ligamento triangular derecho. Ya, el ligamento triangular. Primero hay que hablar, para hablar del ligamento triangular derecho necesitamos conocer el área desnuda para no tratar de confundirnos. ¿Cuál es el área desnuda? El área desnuda es lo que se dice área desnuda porque no está recubierta por peritoneo, por eso es que se la denomina así. Y aquí se puede observar mejor el área desnuda. Esta parte voy a borrar esto. Mm, mm, ya. El área desnuda es esto, lo voy a sobrepasar en lo que es la área desnuda. Esta parte de aquí incluso llega hasta aquí. Esta parte de aquí es el área desnuda. ¿Por qué? Porque no está recubierta por peritoneo visceral. Esto se le denomina área desnuda. Y el área desnuda está, ¿por qué
a veces se preguntarán por qué no tiene peritoneo visceral, es porque esa parte se va a unir con el diafragma para mantener en una posición al hígado. Por eso es que no tiene peritoneo. Y también tenemos ligamentos aquí, a ver, para tratar de no confundirlos. Okay. Ya, este de aquí, por ejemplo, es el ligamento, como un triangulito, o en general no es un triángulo, sino es como una punta. A esto es lo que se le denomina ligamentos, o ligamento triangular derecho. Triangular derecho, por esta forma que tiene. Y al otro lado, que podemos ver en la otra esquina del área desnuda, se le denomina ligamento triangular izquierdo. Uh-huh. Estas son como que las limitaciones del área desnuda, que tiene por un lado al ligamento triangular izquierdo y por el otro lado al ligamento triangular derecho. Y a ver, otro dato que no he mencionado es respecto a los recesos, ¿no? Por ejemplo, el receso subfrénico, que ya creo que se aclaró mejor, que es esta parte de aquí, en la otra imagen que he dibujado, y esta parte de aquí. Ambos recesos contienen líquido peritoneal, por eso es que se forman estos espacios. No es que en estos espacios haya aire, no. Y si, no debe haber aire porque no es normal. Si no hay líquido peritoneal, lo que permite la lubricación de órganos, ¿no? Porque si los órganos no estuvieran lubricados, hubiera una fricción y se generaría daño. Pero no, hay líquido peritoneal que permite la lubricación de estos órganos. Por eso es que hay estos espacios o recesos. Ahora, por el otro lado, ya pasamos a la división, ¿no? División del hígado. Voy a cambiar de color. Morado. División del hígado. Hay dos divisiones del hígado. Hay una división anatómica y hay una división funcional. En cuanto a la división anatómica es principalmente solo como referencias, ¿no? Por ejemplo, dividimos al hígado de acuerdo a la vena cava inferior. Por ejemplo, esta es la vena cava inferior, la de aquí, y esta es la vesícula biliar. Trazamos una línea y... No, esperen, me estoy confundiendo. Esa es la división funcional, diré. Esa no es la división... ya, esa no es la división anatómica. La división anatómica es en base al ligamento falciforme. Aquí no se puede observar bien, pero en la anterior imagen, en la primera de aquí del hígado, como ya les dije, este de aquí era el ligamento falciforme. Este ligamento falciforme es el que va a dividir en lóbulo derecho del hígado, que sería este de aquí, lóbulo derecho del hígado, y este sería el lóbulo izquierdo del hígado. Anatómicamente se dividen así. Por el ligamento falciforme, que es el de aquí, se divide en lóbulo derecho del hígado y lóbulo izquierdo del hígado. Y a esto también se le agregan otros dos lóbulos, el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. En este caso, el lóbulo caudado espera. El lóbulo caudado es esta porción de aquí y el lóbulo cuadrado es esta porción de aquí. Estas dos porciones se consideran como otros dos lóbulos, aparte del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y como podemos ver, tanto el lóbulo caudado como el lóbulo cuadrado están en la cara visceral del hígado, o sea, en la parte inferior del hígado. Aunque aquí puedan ver como si se estuviera viendo por la parte posterior, pero no es así, es la parte inferior del hígado. Esta es la parte inferior del hígado de esto. Y ahí tenemos tanto el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado.
Entonces, esta es la división anatómica. Lo principalmente que se deben recordar de la división anatómica es que esta división está dada por el ligamento falciforme. Y el ligamento falciforme divide tanto el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y tiene dos otros lóbulos que se observan en la cara visceral del hígado, ¿no? El lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Eso principalmente en la división anatómica. Pero por otro lado tenemos una división funcional. ¿Por qué funcional? Porque en base a la irrigación, ¿no? Del hígado, los vasos sanguíneos van a generar ramas que específicamente van a encargarse de irrigar y tanto drenar ciertas zonas y se dividen específicamente en 8 zonas, lo que hace que se dé una nueva división que es la división funcional. En este caso aquí sí se da esta línea de, como dije, de la vena cava inferior y la vesícula biliar. Trazamos una línea imaginaria y aquí primero ya va a empezar a dividir al hígado de nuevo también en dos lóbulos, ¿no? Esto es funcionalmente, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, toda esta parte de aquí. Y a veces podemos confundirnos y podría parecer que son iguales, ¿no? Tanto el anatómico como el funcional, pero no. Porque, por ejemplo, si observamos, comparamos la primera imagen de aquí, aquí está la vesícula biliar y el ligamento falciforme está un poco más adelante. Y nosotros estamos diciendo que la división funcional se da en torno a la vena cava inferior, que es más o menos que estuviera por aquí, por ejemplo, y trazamos una línea hasta la vesícula biliar y aquí estuviéramos haciendo la división funcional. Y como pueden ver, no son la misma línea, o sea, no está con esta línea imaginaria de la división funcional, no es la misma que el ligamento falciforme. Suelen confundirse, pero no es así. La división anatómica es diferente a la división funcional. Entonces, continuando la división funcional, como dijimos, primero lo dividimos de acuerdo a esta línea imaginaria que trazamos de la vena cava inferior a la vesícula biliar. Y va a dividirnos en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo del hígado. Luego de esto va a haber otras divisiones más. Y estas divisiones se van a dar en base a las venas hepáticas que son tributarias de la vena cava inferior. Tenemos 3 venas hepáticas, como podemos ver. Esta es la vena hepática derecha, vena hepática intermedia o media, como le dicen, o vena hepática izquierda. Estas 3 venas van a permitir hacer otra división más. Acá una división y otra división más, de acuerdo a estas venas. Y aquí ya vemos que ya se forman cuatro divisiones, ¿no? Una aquí, otra aquí y otra aquí. Estas divisiones también, por ejemplo, le suelen llamar, por ejemplo, a la división de aquí, división medial izquierda. ¿Por qué medial? Porque está más cerca al eje, ¿no? Si nos basamos en este eje medio, esta división media, esta parte, o este segmento está más cerca a esto. Por eso es división medial izquierda por el lugar donde se encuentran. Y a esta zona de aquí, división lateral izquierda. Esto lo van a encontrar en los libros así para que no se confundan. Lateral porque está más alejado, por eso división lateral izquierda. Y por el otro lado tenemos aquí división medial, división medial derecha, porque está más cerca al eje medio. Y el otro división medial izquierda. Listo, ya. Ya tenemos 4 divisiones, pero como ya les dije, son 8 segmentos funcionalmente. La otra división se da una división o corte transversal, que sería así. Esta división se da de acuerdo a la tríada portal, acá es la que se encuentra aquí abajo, donde está tanto vena porta, arteria hepática y conducto hepático. Estos van a dividirlo transversalmente al hígado. Y ahí ya podemos observar que se da esta división ya de 8 segmentos. El segmento 1, como podrán ver, no se observa en la cara diafragmática del hígado, no se puede observar, porque el segmento 1 está en la cara visceral. ¿Y cuál es el segmento 1? Es el lóbulo caudado. Y el lóbulo caudado, por ejemplo, aquí
Sí lo podemos observar en este ladito, si lo han colocado, como los cortes se han hecho por segmentos, se puede observar el lóbulo caudado. Voy a borrarlo para que se visualice mejor. Ya, que no, este color no se va a observar. Creo que este sí ya. Este es el lóbulo caudado. Creo que sí se puede observar. Ese es el segmento 1. Se le denomina lóbulo caudado. Que este, por ejemplo, aquí podríamos ver que este es el lóbulo caudado. ¿Cómo podemos identificar al lóbulo caudado? Porque se puede confundir e identificar al lóbulo caudado y cuadrado, ¿no? La forma de identificarlo es que el lóbulo caudado está al costado de la vena cava inferior. Aquí tenemos a la vena cava inferior y aquí podemos observar que está el lóbulo caudado. Así es una forma de identificarlo. Y entonces en el lado opuesto estaría el lóbulo cuadrado, este de aquí. Y también tiene la forma, por algo se le denomina lóbulo cuadrado, porque tiene la forma de más que un cuadrado, un rectángulo, pero ya se le denominó lóbulo cuadrado, ¿no? Entonces, para identificar el lóbulo caudado, para no olvidarnos, porque se nos puede olvidar, está cerca a la vena cava inferior. Entonces, por eso aquí está la vena cava inferior y aquí tenemos el lóbulo caudado en la división funcional. Y al lóbulo caudado se le denomina segmento 1. ¿Y por qué a él se le denominó segmento 1? Es porque tiene una característica diferente a los demás segmentos, ya que el lóbulo caudado recibe ramas propias de la tríada portal. O sea, son ramas directas de esta tríada portal. E incluso su drenaje venoso, el drenaje venoso es, el segmento 1 drena directamente a la vena cava inferior. No es como los demás segmentos. Los demás segmentos no están drenando directamente a la vena cava inferior, sino que parte de las tributarias de la vena cava inferior, porque aquí tenemos, por ejemplo, a la vena, como dije, hepática, en este caso ya vayamos a la vena hepática derecha, está, está ingresando cada segmento, por ejemplo, el segmento 7 y el segmento 6, ¿cierto? Entonces, el segmento 6, por ejemplo, está drenando a través de la vena hepática derecha. Y esta vena hepática derecha va a drenar en una vena de mayor calibre, que es la vena cava inferior. Así es como se dan los demás segmentos, pero el segmento 1 o lóbulo caudado tiene una característica diferente. O sea, en este caso no está drenando en una vena hepática, ya sea derecha, izquierda o media, no, sino drena directamente en la vena cava inferior. La imagen no se puede observar bien porque está muy chiquita, pero sí, drena tiene venas que están dirigiéndose a la vena cava inferior. Y como dije, su irrigación también, o la tríada portal, tiene ramas directas de la tríada portal que la están irrigando. Por eso es que es un lóbulo caudado, es un segmento muy peculiar y que se debe recordar. Entonces ya, ahora sí ya tenemos los 8 segmentos. E incluso hasta tiene nombre cada segmento, pero eso ya son epónimos y de verdad yo de memoria no. Entonces, pero lo importante es reconocer cómo están divididos y por qué, ¿no? Para luego entenderlos. Eso respecto a la división funcional. Creo que sí mencioné todo. Sí, ya. Entonces ya pasemos con la irrigación y el drenaje venoso del hígado. Primero comencemos con la irrigación. A ver, aquí voy a colocar irrigación, no lo coloqué. La irrigación. Irrigación del hígado. Es muy difícil escribir aquí. Okay. Irrigación, ya. La irrigación, aquí cabe recalcar algo muy peculiar, interesante del hígado, es que su irrigación no es igual a los demás órganos, ¿no? Todos conocemos que las arterias tienen sangre oxigenada, o sea, llevan oxígeno y nutren a los diferentes órganos, a sus células, y las venas sabemos que son las que llevan los desechos y esos desechos van a llegar a drenar al final a nivel del pulmón para ser expulsados, ¿no? Si en este caso sí hablamos de CO2. Pero en el caso del hígado, esto no se cumple cabalmente, por así decirlo, ya que los que lo irrigan, o sea, los que llevan sangre oxigenada, son tanto una vena en específico y una arteria.
es similar al pulmón, por así decirlo, ¿no? Sabemos que la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada y la vena pulmonar lleva sangre oxigenada. Casi parecido, podríamos decir, que sucede en el hígado, pero a diferencia del pulmón, no solo la vena está llevando sangre oxigenada, sino también una arteria. E incluso la vena en el hígado, que se llama la vena porta hepática, ya para poder visualizarla o identificarla, la vena porta hepática es esta de aquí. Vena porta hepática, esta es la vena porta hepática, la que está de verde. Ya que la vena porta hepática, como dijimos, viene de la vena. No está en la vena, disculpen, es una arteria. La de atrás de la vena. La vena porta hepática sería esta de aquí, la de atrás, la azulita. Esa es la vena porta hepática. Y la vena porta hepática viene de la unión de la vena esplácnica, que está aquí, y de la vena mesentérica superior. Esta de aquí es la vena mesentérica superior, una vena de gran calibre. Solo para recordar cómo, de dónde se origina la vena porta hepática. La vena porta hepática entonces viene de el producto, ¿no? De la unión de la vena esplácnica con la vena mesentérica superior y van a formar esta vena de gran calibre, la vena porta hepática. Y la vena porta hepática es la que se encarga de llevar casi el 75-80% de sangre al hígado, o sea, a los hepatocitos. Y también tenemos otro vaso que se encarga de irrigar, ¿no? Al hígado, que es la arteria, una arteria, que es la arteria hepática propia. En este caso sí es esta de aquí, esta de color rojo. Es la arteria hepática propia, que viene de una arteria hepática común, y la arteria hepática común, como ya habíamos dicho, viene del tronco celíaco, el tronco celíaco unido con la vena esplénica. La vena esplénica más el tronco celíaco van a formar a la vena, a la arteria, diré, a la arteria hepática propia. Ay, espero no confundirlos ya. A la arteria hepática propia. Entonces, la arteria hepática propia, como sabemos que la vena porta hepática está casi dando el 75-80% de sangre al hígado, la arteria hepática propia está dando solo lo restante, ¿no? 20-25%. E incluso un dato, la vena porta hepática tiene 40% más de oxígeno. Ay, no puedo escribir. 40% más de oxígeno que, por ejemplo, la sangre sistémica, ¿no? La sangre oxigenada que está yendo a los otros órganos tiene más oxígeno. Algo curioso. ¿Y por qué dirás? ¿Por qué tanta irrigación? ¿Por qué tiene incluso tanto de vena y arteria le están irrigando al hígado? Posteriormente creo que sí se ha colocado. El hígado tiene múltiples funciones. Literalmente el hígado es el órgano metabólico del cuerpo. Hace tantas funciones que posteriormente hay pues, una lámina de todas las funciones que cumple e incluso algunas más. Solo menciono las principales. Entonces, por eso es que necesita bastante irrigación, porque los hepatocitos están trabajando en hacer múltiples funciones. Entonces, ya de nuevo, recordando, ¿no? Entonces, el hígado se irriga por dos vasos. Una vena llamada vena porta hepática, que es esta azul, la vena porta hepática, que le da el 75-80% de sangre, y esta vena porta hepática está viniendo, o sea, se origina de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Incluso aquí la puse. Aquí está, la vena porta hepática es igual a la vena mesentérica superior más la esplénica. Estas dos van a formar a la vena porta hepática. Esa es una de las venas, uno de los vasos que irriga al hígado, y el otro vaso es la arteria hepática propia, o sea, la de aquí. Esa es la arteria hepática propia. ¿De dónde se origina? De la unión del tronco celíaco con la arteria esplénica. Entonces, ya, eso es importante recordar. Respecto a irrigación. Y ya, aquí en la otra imagen, por ejemplo, aquí podemos observar cómo los vasos sanguíneos o la tríada portal. La tríada portal se denomina, creo que no lo dije antes, la tríada portal se denomina tanto vena porta hepática, es este de aquí azul,
la arteria hepática propia, que es esta aquí de rojo, y el conducto hepático, que se encarga de transportar bilis. El conducto hepático. Estos tres vasos se les denominan tríada portal. Es muy importante, van a escuchar seguro que en varios libros que lean respecto a hígado, se va a hablar sobre la tríada portal, ya que permite la división funcional, ¿no? Como ya dijimos, la tríada portal. Entonces, la tríada portal, a ver, podemos comenzar con cualquiera, ¿no? Ya con la vena porta hepática. La vena porta hepática se divide en dos. Vena porta hepática derecha, la de aquí, y vena porta hepática izquierda. Y la vena porta hepática ya, por ejemplo, a la derecha o la izquierda se van a dividir más. Se dividen en otros segmentos. Esto ya se le denomina, por ejemplo, división secundaria. División secundaria aquí también, por ejemplo, en la vena porta hepática derecha, también hay otra división secundaria, y estas divisiones secundarias también hacen una división terciaria, otra división más. División terciaria, y así. Y estas van a irrigar a los segmentos, ¿no? Por eso es que también, como dijimos, dividen a los segmentos y estas también se encargan de dividir a los segmentos. Claro, de irrigar y a los segmentos. Y lo mismo sucede con la arteria hepática propia. Se divide en una arteria hepática derecha, una arteria hepática izquierda, y cada una de ellas se divide y se va subdividiendo, ¿no? Eso hay que más mencionar. Claro, no diré, el conducto hepático, este de aquí verde, en vesícula biliar se va a fijar, pero solo para adelantarles. El conducto hepático también se divide igual, el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Esto lo bueno en la anatomía. Generalmente los nombres que se le dan son por lógica, así que no es tan difícil aprenderse. Entonces, el conducto hepático se divide en conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Y así también se van haciendo subdivisiones. Ya, ahora en cuanto al drenaje, ¿no? Al drenaje del hígado. Ya sabemos que la irrigación se da tanto por una vena y una arteria, no solo de una arteria. Incluso la vena, recordar que es la que más irriga al hígado. Entonces, ahora en cuanto al drenaje, el drenaje lo drenan las venas hepáticas derecha, intermedia e izquierda. El drenaje es un poco más sencillo. El drenaje se da primero, aquí tenemos a la vena cava, hay que identificar la vena cava inferior, ¿no? Es la vena cava inferior. Y si queremos, por ejemplo, tener una mayor profundidad, la vena cava inferior es la que en la aurícula, si no estoy mal, en la aurícula, claro, en la aurícula derecha del corazón, en la parte inferior es lo que está la vena cava inferior. A esta misma vena cava inferior nos estamos refiriendo, porque ya sabemos que aquí hay un diafragma, algo así. Va a haber el diafragma y sabemos que dentro del diafragma va a estar el corazón. Seguro que en circulatorio creo que sí, eso sí me explicó. Y ya, así no debería estar, pero ya digamos que esta es la aurícula, pero no es así. La aurícula, y de la aurícula derecha va a salir la vena cava inferior. Ya, entonces como estoy diciendo, el de la vena cava inferior van a salir tres ramas. La vena hepática, este de aquí, voy a cambiar a negro. Ya, esta va a ser la vena hepática derecha, vena hepática intermedia, y esta de aquí la vena hepática izquierda. Estas son las tres principales venas que se encargan de drenar al hígado. Y tienen que seguir la flecha, mira. Por ejemplo, vemos que vienen de los hepatocitos. Tenemos, por ejemplo, venas colectoras. De estas venas colectoras van a ser las otras ramas y llegan hasta las venas hepáticas, no sé, ya sea derecha, intermedia o izquierda. Y todas estas venas van a drenar en la vena cava inferior. Y esta vena cava inferior va a llegar luego a la aurícula derecha del corazón y así van a llegar al pulmón, ¿no? Hay que tratar de relacionar todos los sistemas para tener una mejor visión.
Creo que es más bonito, es lo más bonito de la anatomía y la fisiología, verlo todo por completo. Y así más o menos. Entonces, esas son las principales venas que se encargan del drenaje. Creo que eso es respecto al drenaje, no sé si tenía algo, creo que sí, del lóbulo caudado ya les mencioné, ¿no? El lóbulo caudado es diferente, algo específico o especial que tiene, ¿no? Que tanto su drenaje y su irrigación es independiente, ya sea de la vena cava inferior o de la tríada o de las ramas de la tríada portal, ya que tiene ramas específicas ramas propias de la tríada portal, no de subdivisiones de la tríada portal. Y también el drenaje lóbulo caudado, eh, su drenaje es directamente a la vena cava inferior, no es a través de una vena hepática derecha, intermedia izquierda, no, sino directamente drena a la vena cava inferior. Por eso es que el lóbulo caudado es como una excepción en cuanto a su irrigación y drenaje. Eso respecto a hígado, las funciones que le mencioné, ¿no? Sí, como les dije, las funciones del hígado es múltiples. Entre algunas de ellas, por ejemplo, tenemos el metabolismo energético. El hígado se encarga de la glucólisis, que es la degradación de glucosa, o sea, de glucosa. Esto lo van a ver en bioquímica. No sé si ya habrán llevado, pero ya. De glucosa hasta formar ATP, ¿no? Que esa es la principal función de la glucólisis, ATP. Y de distintas formas, ¿no? Porque hay glucólisis anaeróbica y aeróbica, ¿no? Como su nombre dice, anaeróbica, sin uso de oxígeno, y es la vía más corta, ¿no? Es una, por decir, la vía fácil para obtener energía rápidamente, pero no te da tanta cantidad de ATP. Si es que ya han llevado bioquímica, lo podrás habrán dado cuenta que la glucólisis anaeróbica no te da tantos ATPs, moléculas de ATP. A diferencia de la glucólisis aeróbica, ¿no? Que nos da gran cantidad de ATP, pero el proceso es un poco más largo. Incluso requiere de oxígeno. ¿Ya? Y otras funciones del hígado también está la beta-oxidación, la degradación de aminoácidos, el transporte de lípidos, la fructólisis, que es la degradación de fructosa, galactólisis también. También tiene funciones de almacén, ¿no? Almacena glucógeno, lipoproteínas, también vitaminas liposolubles. En cuanto a síntesis, gluconeogénesis, la gluconeogénesis también seguro que lo han llevado en bioquímica, es la producción de glucosa a través de un precursor diferente o un precursor diferente a la glucosa, ¿no? Puede ser a través, por ejemplo, a partir de un aminoácido podemos formar glucosa. Eso es la gluconeogénesis. Cetogénesis, la formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Síntesis de proteínas también, de proteínas plasmáticas, colesterol, ácidos grasos y ácidos biliares. Ah, cierto, no les mencioné, creo que no, sí. El hígado se encarga de la formación de bilis. Se suele confundir y se cree que la vesícula biliar es la que forma bilis. La vesícula biliar no forma bilis. La vesícula biliar almacena el bilis, es muy diferente. El hígado, los hepatocitos, son los encargados de producir la bilis, o sea, sintetizan bilis y esta bilis a través de sus conductos, a través del conducto hepático, claro, hepático derecho e izquierdo, porque sabemos que está dividido en segmentos el hígado hepático derecho e izquierdo. Cuando hepático derecho e izquierdo van a llegar al conducto hepático propio y ahí van a estar transportando el bilis y lo van a llevar después a la vesícula biliar donde va a estar almacenada. Cada vez que se requiera su uso, generalmente cuando se consumen alimentos grasos es donde se utiliza bilis, ahí recién la vesícula biliar va a liberar la bilis. Pero no es que la vesícula biliar produzca bilis. El encargado de la producción de bilis es el hígado. Si bien es cierto, la vesícula biliar puede cambiar ciertas concentraciones y composición de la bilis, pero no es el encargado de sintetizar bilis en sí. Eso hay que recordar porque se suele confundir también. Y como dije, el hígado en el feto
se encarga de la eritropoyesis, es un órgano hematopoyético. Pero eso cambia ya, ¿no? En la persona adulta ya no es uno de los principales órganos hematopoyéticos, ¿no? Sino ya está la médula ósea, y entre otros. Y también es un órgano productor de linfa, un cuarto de linfa y un cuarto a la mitad de linfa, que va a dirigirse al conducto torácico, ¿no? Que es parte del sistema linfático, creo que no se tocó esto en esas clases, pero se va al conducto torácico. En cuanto a la regulación, tenemos la homeostasis de glucosa y la detoxificación, el ciclo de la urea, el sistema citocromo P450, la biotransformación de etanol o alcohol, como se conoce, y biotransformación de bilirrubina no conjugada. Entonces, en conclusión, podemos decir que el hígado es un órgano metabólico por excelencia. Estas son una de sus tantas funciones que tiene. Eso respecto a hígado. No sé si tienen preguntas, no puedo. A ver. No sé si quieren que repita algo, ¿está claro? Creo que no hay pregunta. Sí está todo claro, ¿cierto? O, o si quieren que repita algo, no tengo problema, la verdad. Solo díganmelo. Yo también he sido estudiante como ustedes y sigo siéndolo. Creo que no, ¿cierto? Entonces, su silencio me asusta, no sé si. Ok, ya. Gracias por confirmar. Yo estaba pensando que estaba solo. Estas clases virtuales son diferentes. Ya, ok. Creo que ahí estamos con la hora, así que voy a tratar de, para mejor continuamos. Igual, si tienen cualquier cosa, interrumpan. Entonces, el siguiente punto ya que nos tocaría serían ya el último, conductos biliares y la vesícula biliar en sí. Ya, entonces primero con el conducto biliar. Ya para recalcar de nuevo, ¿no? Que la bilis se produce o se sintetiza en el hígado y a través de los conductos biliares, que aquí en esta imagen se observa más bonito, los conductos biliares, estos de verde son los conductos biliares, se van a ir ya sea a la vesícula biliar para que se almacene y cuando se necesiten sean liberados, ¿no? Ahí. Pensé que estaba con mi pluma, no estaba aquí. Entonces, ya, para de nuevo recalcar, la bilis se sintetiza en hígado y se almacena en vesícula biliar. Ya. Entonces, podemos comenzar con los conductos, ¿no? Como es primero los conductos. Ya, a ver, esta imagen de aquí se ve mejor. Ese de aquí es el conducto hepático. Aquí también lo mismo lo dice. Conducto hepático derecho y es el conducto hepático izquierdo. Primero mejor comencemos con a nivel más microscópico para entenderlo mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí esto de aquí son los hepatocitos. Estos cuadraditos son los hepatocitos donde se van a producir la bilis. Y estos hepatocitos, por ejemplo, podemos ver que a través de los hepatocitos hay como caminitos. Esos caminos son los canalículos y a través de estos canalículos es como que la célula o el hepatocito va a liberar la bilis a estos canalículos y a través de estos canalículos se van a transportar ya por los conductillos biliares. Los conductillos biliares son estos conductos un poco más de mayor calibre. Entonces, el hepatocito va a producir o sintetizar bilis, va a desembocarlo hacia el canalículo y los canalículos lo transportan hacia los conductillos biliares y estos conductillos biliares lo van a llevar al conducto biliar perilobuliar, que es desde aquí, y del conducto biliar perilobuliar se va a dirigir hacia el conducto biliar interlobuliar, o sea, y así la bilis se estaría dirigiendo. Creo que esta imagen deja apreciar mejor, ¿no? Cómo la bilis se va transportando. Y aquí podemos evidenciar que la bilis no se está produciendo en la vesícula, sino en los hepatocitos y se va transportando por los conductos biliares.
y así hasta llegar al conducto hepático, ¿no? Esto ya es un conducto biliar de mayor calibre y es que está recogiendo ya de los lóbulos en sí, del lóbulo derecho, funcionalmente del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo. De ahí está recogiendo este bilis el conducto hepático derecho. El conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Y ambos conductos se unen a un conducto y forman el conducto hepático común. Este conducto hepático común se va a unir con otro conducto, el conducto cístico. El conducto cístico es propio de la vesícula biliar, como podemos ver aquí está la vesícula biliar. Esta es la vesícula biliar y aquí tenemos al conducto cístico. Y este conducto cístico se une al conducto hepático común y van a formar el conducto colédoco, que es muy conocido. Entonces, para más o menos de nuevo recordarnos la bilis, entonces digamos que la bilis ya está acá por el conducto hepático derecho. Llega la bilis, sigue bajando por el conducto hepático común. La bilis tiene dos opciones. O bien se dirige al conducto cístico y va a ingresar aquí, a la vesícula biliar, y se va a almacenar hasta que se necesite la bilis, ¿no? O en todo caso, si es que se necesita, en ese momento la bilis va a pasar directamente desde el conducto hepático común hacia el conducto colédoco. De frente va a pasar, va a pasar. Y como ya habíamos mencionado al inicio, lo bueno es que comenzamos con páncreas antes. El conducto pancreático principal o de Wilson se une con el conducto colédoco en una ampolla llamada la ampolla de Vater o que tiene un esfínter, ¿no? El esfínter son los músculos ahí que contraen esto. Y ahí va a permitirla que desemboque en la, en la, en la, en este agujero mayor. Y por aquí va a permitir que la bilis salga cuando se necesite. Y si es que no, este esfínter se va a contraer y no va a haber salida de bilis. Por el contrario, esta fuerza que se va a generar va a hacer que la bilis se regrese y de nuevo vaya hacia el conducto cístico y se almacene en la vesícula biliar, porque esa es la principal función de la vesícula biliar, almacenar la bilis y concentrarla y cambiar su composición. Entonces, así es más o menos, es un parte de fisiología de vesícula biliar, lo que se da. ¿Y en qué momentos se va a necesitar bilis? Creo que ya lo había dicho, para alimentos grasos. Cuando se consume alimentos grasos, es como si, digamos, ya pasó por un alimento graso, no sé, un lípido, por el estómago, ya está llegando aquí el duodeno, la segunda porción. Entonces, se va a captar por receptores y se va a liberar, se va a enviar una señal, porque aquí también tiene mucho que influir el sistema nervioso. No es que los sistemas se den aisladamente, no, sino el sistema nervioso también tiene mucho que influir. Va a enviar señales y la vesícula biliar se va a contraer. Va a haber mayor aquí presión intravesicular. Y esta bilis se va a contraer como esta bolsa y la bilis se va a salir por el conducto cístico, pasa por el conducto colédoco y se va a liberar para poder emulsificar las grasas y se puedan digerir las grasas, ¿no? Y posteriormente absorberse. Así, o sea, el estímulo es la grasa para que se libere bilis. Y el conducto pancreático, ya sabemos, libera jugo pancreático para la digestión de los nutrientes. Entonces, eso es en cuanto más o menos a fisiología. Entonces, continuando con anatomía, ya. Voy a borrar todo esto. Ya. Entonces, para recordar, porque es necesario recordarse los nombres, tenemos aquí conducto hepático derecho, sale del lóbulo derecho del hígado. Lóbulo derecho del hígado, funcionalmente, lóbulo izquierdo del hígado, sale el conducto hepático izquierdo. Se unen, forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto cístico y el conducto cístico más el conducto hepático común que van a dar el conducto colédoco. Y el conducto colédoco luego se va a unir con el conducto pancreático principal. Van a formar aquí la ampolla de Vater, que no se observa porque está internamente en el músculo del duodeno. Y tenemos ahí también el esfínter de Oddi, que son los músculos que van a hacer que mantenga esta contracción de que se cierre o se abra este agujero. Y esa es la función. Ya, eso es anatómicamente. Ya. Entonces, los conductos biliares transportan bilis desde el hígado
al duodeno. Ajá. Y la bilis se almacena y concentra en la vesícula biliar. Eso respecto a los conductos. Creo que eso sería así. Claro, esta es otra imagen nada más. Claro, es otra imagen que nos deja, por ejemplo, esta otra imagen de aquí nos deja apreciar también casi lo mismo de cómo cada hepatocito libera la bilis a estos canalículos y los canalículos a los conductillos y al final se va a un conducto biliar interlobular. Esta imagen, ¿no? Claro. Ahora la irrigación, ¿no? Continuamos con la irrigación del conducto colédoco o en general con los conductos, porque son casi similares. Se da por la arteria cística. La arteria cística podemos observarlas en esta parte de aquí. Creo que sí se puede. Aquí está. Se puede ver más o menos. La arteria cística, que como podemos observar es una rama de la arteria aquí hepática. De la arteria hepática propia es una rama. La arteria cística y la que se encarga de irrigar no solo a los conductos, sino también a la vesícula biliar en sí, ¿no? Incluso, por ejemplo, se tiene un nombre aquí, si no estoy, pero eso lo vamos a mencionar en vesícula biliar mejor. Y también otra que se encarga de la irrigación es la rama derecha de la arteria hepática propia, es la arteria hepática propia, y la rama derecha, o sea, esta de aquí, la rama derecha, incluso la rama derecha está saliendo la rama, la arteria cística, ¿cierto? También se hace referencia a esto, se encarga de irrigar el conducto colédoco, que sería esta porción de aquí. Y aquí vemos que tienen arterias. Y también otras arterias que podríamos mencionar, las arterias pancratoduodenales, que ya habíamos mencionado cómo identificarlas, ¿no? Estas de aquí, por ejemplo, es una, ay no, arterias pancratoduodenales, como que atravesando en la vesícula. No se puede apreciar bien esta imagen, pero son también las arterias pancratoduodenales, se encargan de la irrigación de los conductos biliares. Y por último, las arterias gastroduodenales. Y por el otro lado, en el drenaje venoso, solo tenemos dos venas, ¿no? Diré una específicamente, la vena pancratoduodenal, que se encarga de drenar directamente al hígado. Eso es respecto a la irrigación y drenaje de los conductos biliares. Y ya para pasar a la vesícula biliar, que es el último punto. La vesícula biliar, primero hay que saber sus datos generales, que está ubicada en la cara visceral del hígado, hay que recordar, ¿no? Ya sabemos cuál es la cara visceral. Espero que se haya quedado este concepto, la cara visceral del hígado, o la parte inferior, ¿no? Como si estuviéramos mirando de abajo a la persona, eso sería la cara visceral del hígado. En esa parte podemos observar que está la vesícula biliar. Se menciona que mide de entre 7 a 10 centímetros, tiene una forma de pera, como se puede observar en la imagen, y puede almacenar hasta 50 mililitros de bilis. Y el peritoneo rodea parte de la vesícula biliar. Pero como dijimos, el fondo no está rodeado de peritoneo. En este caso aquí no debería decir el peritoneo no rodea el fondo de la vesícula biliar. Ya que esta es la que está expuesta y se puede visualizar, ¿no? Porque cuando nos dan una imagen del hígado vemos algo abajo que es algo verdecito que sobresalta, ese es el fondo de la vesícula biliar que no está recubierta por peritoneo. Entonces, ahora respecto a las partes, ¿no? De la vesícula biliar. También mencionar, por ejemplo, creo que no lo mencioné en hígado, pero la parte donde se encuentra recostada el hígado, diré, la vesícula biliar se llama fosa, ¿no? La fosa de la vesícula biliar. Entonces, comenzamos primero con el fondo de acá. Esta se denomina fondo, como claramente la imagen lo señala. Este es el fondo de la vesícula biliar. Este es un extremo ancho a comparación del otro extremo,
que es más estrecho. El fondo es un extremo ancho. Y el fondo es el que se proyecta, se puede observar en la parte inferior del hígado, ¿no? Eso, ¿qué más podemos mencionar del fondo? Creo que eso respecto al fondo, no mucho. Ahora, la siguiente parte de la vesícula es el cuerpo, que viene desde aquí, la gran parte de la vesícula biliar. Este es el cuerpo, o también le denominan saco de Hartmann. Ese también es otro epónimo, ¿no? Se le puede denominar saco de Hartmann. Es una de las porciones principales por su mayor tamaño más que todo. Y esta es la parte principal que tiene contacto con la cara visceral del hígado. Porque si hiciéramos una imagen, este está como que de lateral, este corte, un corte sagital, por así decirlo, y nos están mostrando lateralmente a la persona, porque el hígado estaría así más o menos. Y como que esta parte estaría pegado, el cuerpo estaría pegado a la cara visceral del hígado. Eso respecto al cuerpo. Eso nomás podríamos mencionar respecto al cuerpo. La siguiente parte es el cuello. Como se menciona en la imagen claramente, esta parte es el cuello. Como que está ese ensanchado que hay. Ah, pero antes del cuello está el infundíbulo. También mencionaron, ¿no? Que es como el sobresaliente de la parte del cuerpo que está en una esquina. Ese es el infundíbulo. Y a ese se le denomina saco de Hartmann. Disculpen, no era el cuerpo. Al infundíbulo se le dice saco de Hartmann. E incluso este infundible puede traer problemas, ¿no? Por ejemplo, mencionando patologías, los cálculos renales pueden almacenarse aquí y como se dificulta su salida hacia el cuello, se quedan ahí almacenados y así poco a poco hacen que la vesícula biliar se esté almacenando de cálculos. Que los cálculos no son más que otra cosa que colesterol, ¿no? Colesterol sólido, por así decirlo. Entonces ya, después del infundíbulo tenemos al cuello. ¿Qué podemos mencionar del cuello? Que tiene es un extremo de estrecho, o sea, no tiene tanto diámetro a diferencia del fondo. Y se menciona también en algunas literaturas que el cuello tiene forma de S. En este caso no se observa mucho esa forma de S, pero se menciona que tiene forma de S el cuello. Y el cuello se une al conducto cístico. Y lo que prosigue ya del cuello es el conducto cístico. Y algo que sí es importante resaltar del cuello, del conducto cístico, es el pliegue espiral. Es muy importante el pliegue espiral por su función, ¿no? Lo que cumple. El pliegue espiral, como podemos observar, tiene como varias válvulas, por así decirlo, como si estuviera retorcido, como si hubiéramos retorcido un tubo, algo así se parece el pliegue espiral. Y esto tiene un objetivo, ¿no? Que, por ejemplo, no tenga cerrado o colapsado el conducto cístico, sino lo tenga semiabierto. Por ejemplo, si necesitamos bilis para emulsificar grasas, si tenemos este conducto cístico un poco abierto, va a facilitar que la vesícula biliar se contrae y va a permitir que la bilis salga más rápido. Pero en cambio, si estuviera completamente cerrada o colapsada, sería más complicado, ¿no? Porque tendría que abrir también el conducto cístico para poder llevar la bilis. Pero por eso es la función del pliegue espiral, los pliegues espirales, mantener un poco abierto este conducto cístico para que la bilis pueda pasar. Y al mismo tiempo también puede ofrecer resistencia, ¿no? Para que en otras situaciones, por ejemplo, cuando estornudamos o tosemos, podemos crear presión intraabdominal y esta presión intraabdominal genera que también se contraiga la vesícula biliar y podamos liberar bilis sin querer, o sea, sin necesidad. Pero estos pliegues espirales evitan que también la bilis salga necesariamente, ya que generan como resistencia por las válvulas que tienen ahí. Entonces el pliegue espiral es importante recordarlo. Y también así como tiene una parte con válvulas, el conducto cístico ya tiene una porción lisa casi al final. Eso respecto al conducto cístico, ¿no? Su pliegue espiral, claro, y lo demás ya explicamos, ¿no? De los conductos biliares. El pliegue espiral, como ya habían mencionado, mantiene abierto el conducto cístico. Ahora en cuanto a la irrigación ya y drenaje venoso.
En cuanto a la irrigación y drenaje venoso, se da principalmente tanto por arterias y venas císticas, como había dicho, ¿no? En la otra imagen se podía observar, en este no he colocado, pero se da por el mismo, tanto por arterias y venas císticas. Por ejemplo, creo que en la otra imagen sí se observaba, sí, aquí, ya lo mencioné aquí. Aquí, por ejemplo, se forma un triángulo, se llama el triángulo de Calot. Generalmente en la facultad a veces siempre mencionan estos puntos sobre triángulos, rectángulos. Seguro que el músculo del miembro superior han escuchado varios triángulos. En este caso también hay otro triángulo. Se llama el triángulo de Calot. Calot. Triángulo de Calot. Ya. Este triángulo de Calot, ¿cuál es su importancia, por así decirlo? Es porque dentro de este triángulo va a pasar la arteria cística. Por eso nada más se le ha colocado un nombre a este triángulo, porque dentro, o sea, a través del triángulo pasa la arteria cística. ¿Y cuáles son o los límites, ¿no? Del triángulo de Calot? Por un lado tenemos el conducto hepático común, este de aquí, este conducto biliar, conducto hepático común. Por otro lado tenemos al conducto cístico y en la base, digamos, del triángulo le está dando la cara visceral del hígado. Esas son las tres partes que forman el triángulo y a través de este triángulo está pasando la arteria cística. Solo para mencionar el triángulo de Calot. Y ya, continuando, ya dijimos la irrigación se da dando por arterias císticas que ya en la otra imagen se observó. Y las venas císticas. Las venas císticas están, por ejemplo, voy a dibujar aquí. Es como si estuvieran sobresaliendo así chiquitas, son casi diminutas, a través del cuerpo de la vesícula, así como si fueran cabellos. Y como sabemos, el cuerpo está en contacto con la cara visceral del hígado. Estas venas císticas están ingresando directamente al hígado, o sea, su drenaje de la vesícula biliar es directo al hígado, o a través de estas venas císticas, que son diminutas y están a través de todo el cuerpo. No requieren otro vaso sanguíneo, otra vena de mayor calibre, sino solo a partir de estas venas císticas diminutas. Eso en cuanto a la irrigación, creo que sí, eso es todo respecto a vesícula biliar, que podría mencionarles más antes que me olvide. Sí, eso creo que es. No, el sistema endocrino ya toca el sábado. Creo que eso es todo respecto a este punto. Y en la clase de hoy. Ya. No sé si tienen alguna pregunta o todo ha quedado claro o quieren que repita algo. Espero me hayan entendido. He tratado de darle los conceptos más básicos, por así decirlos. Hay mucho más que averiguar siempre. Ok, ya quedó claro. Espero que les haya agradado y haya sido lo más didáctica posible, la verdad. No es tan fácil esto. Fisiología más que todo. He tratado de mencionar algunas cosas de fisiología importantes, ¿no? La bilis más que todo en lo que respecta a hígado, ¿no? Y a vesícula. Y el páncreas del jugo pancreático, ¿no? Eso. Igual cualquier cosa, pregúntenme, no tengo problema. Si está en mi alcance poder ayudarles en algo y que sepan, no tengo ningún problema. Entonces, si no hay preguntas, y creo que sí quedó todo claro, eso sería todo claro. Ahí creo que hay preguntas, a ver. Todo claro, y si algo no queda claro, se puede ver la grabación. Muchas gracias. Ok. Igual, si quieren preguntarme, no tengo problema. Si ya después ven la grabación y algo no les queda claro, igual me avisan. Entonces eso sería todo por hoy y ya el sábado nos estaríamos viendo 6:30, si no estoy mal, sí. Para terminar con sistema endocrino, que es complejo, pero voy a tratar de hacer los temas principales nada más, y urogenital también. Entonces nos estaríamos viendo el sábado. Gracias por su atención y hasta luego.